¿no? Ujú. Incluso organizamos manifestaciones, hicimos plantones, hicimos revistas, hacíamos política, digamos, desde la sociedad civil. Ujú. Y fue algo muy interesante y creo que logramos muchas cosas, entre ellas, pues, hacer presente al ambientalismo en nuestro país, ¿no? Y que se generaran leyes, normas, regulaciones e instituciones, pues, cada vez más relevantes, más eficaces. De Ujú. ahí, después fui director de Planeación Ecológica de la Ciudad de México, en el entonces Distrito Federal. Digo, de ser ambientalista, salté a esta dirección. Déjame decirte antes que yo soy ingeniero civil y Ok. trabajé un tiempo, ahora sí que, of all places, en hacer desmontes de selvas para ampliar la frontera agropecuaria, imagínate, para destruir las selvas bajas caducifolias de Nayarit, con tractores gigantescos, unos Caterpillar D7, Ajá. para pues ampliar las zonas de cultivo, un verdadero crimen. Y ahí fue donde realmente como San Pablo me convertí, dije, esto es una atrocidad, no puedo seguir haciendo esto, es una es la barbarie, ¿no? El caso es que de ahí, entonces me fui a estudiar economía a Estados Unidos, porque también soy economista. Ok. Y luego ya regresé al Banco de México y luego ya pasó lo que te dije con respecto a los grupos ambientalistas. Ok. Renuncié al Banco de México para dedicarme plenamente a estas cosas. Luego pues, estuve en el Distrito Federal, en el gobierno. Luego de ahí estuve en el Instituto Nacional de Ecología. Fui presidente del Instituto Nacional de Ecología cuando existía, ya prácticamente no existe. Y en esa época era, digamos, la autoridad ambiental en México en materia de áreas naturales protegidas, de calidad del aire, de residuos, de ordenamiento territorial, de evaluación de impacto ambiental, de vida silvestre, de cambio climático, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, después de eso, fui director del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable en el Consejo Coordinador Empresarial, ¿sí? Ujú. Ahí estuve pues, casi 6 años o algo así. Ujú. Eh, Luego ya formamos una empresa con unos colegas que se llama SIGEA, una empresa de consultoría ambiental. Ahí sigo estando ahí. Y luego fui director de una empresa británica que se llamaba, porque ya no existe, Ecosecurities, que estaba dedicada al desarrollo de proyectos de energía limpia para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Ujú. Entonces, después de esto, en 2012, pues fui candidato a la presidencia, me ofrecieron la oportunidad en el Partido Nueva Alianza, el presidente el entonces presidente del partido, que es muy amigo mío, me lo ofreció y pues no dudé en aceptarlo. ¿Quién va a negarse a ser candidato a la presidencia, no? Yo creo que nadie. Oye, pues es un Dime. camino recorrido, por un lado en temas ambientales y por el otro este fenómeno tan interesante que como ya dices, pues no es como que todos los días te ofrezcan ser candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, ¿con qué te quedas de... En mi caso sí me lo ofrecen cada semana. Bueno, solo si eres Gabriel Cuadri, yo creo, ¿no? Entonces, platícame con qué te quedas de tu experiencia como candidato presidencial. No, pues mira, fue una experiencia intensísima, yo creo que una de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida. Ajá. Me permitió desarrollarme como persona, de, de hacer política por primera vez más o menos en serio, de definir muy bien mi agenda, porque toda la plataforma de mi campaña yo la hice, no me la hizo nadie, yo personalmente la escribí. Ujú. Eh, Entendí un poco cómo es la dinámica de la macro política en el país. Pues conocí mucha gente, conocí Claro. de cerca pues a mucha gente porque mira, yo conocía muy bien México, siempre lo he conocido desde que era joven, pero no lo conocía en su paisaje humano, digamos, a las personas de carne y hueso. Ujú. Por lo menos no lo conocía bien y la campaña presidencial me permitió hacer eso, ¿no? Ujú. Y desde luego, pues, promover mi agenda, ¿no? Si tú te acuerdas, tú eres muy joven y a lo mejor todavía no votabas y no te acuerdas, pero yo fui el único candidato que propuso la reforma educativa, la reforma energética, la reforma en telecomunicaciones, ¿no? La creación de la SEDATU, en fin, un chorro de cosas que después yo perdí, pero gané porque todo lo que yo propuse se hizo. Bueno, no todo, pero una buena parte de lo que yo propuse se hizo.
cosas que ahora está destruyendo o ya ha destruido de manera frenética y enferma el actual gobierno, ¿no? Entonces, eso por un lado me llenó de satisfacción porque lo que yo propuse, lo que yo se hizo. Y bueno, después de eso, fui diputado constituyente. Participé, digamos, en la legislatura que hizo la Constitución de la Ciudad de México, por lo cual hago la aclaración, no gané un centavo, no nos pagaron absolutamente nada, fue pro bono totalmente esa actividad política. Y después, seguí, digamos, en mi trabajo profesional, porque yo siempre he vivido de mi trabajo, yo no vivo de la política. En ese sentido no soy político, aunque hago política. Después, cuando gana López las elecciones y el país empieza a ir en picada, decidimos crear un nuevo partido político que se iba a llamar Cambiemos, con un grupo de colegas. No pudimos porque cuesta mucho dinero y no lo teníamos. Era imposible, cuesta verdaderamente cantidades astronómicas. No hicimos el partido, pero en el Inter conocimos gentes con las cuales formamos una organización que se llama Futuro 21, que convergió con el PRD. Entonces intentamos hacer con el PRD un nuevo partido. O sea, el PRD iba a cambiar de nombre, iba a cambiar de estatutos, de orientación ideológica, de dirigencia y todo, para hacerlo un partido pues distinto. Desafortunadamente no se pudo por diversas razones y entonces sigue Futuro 21. Ahí conocí a los dirigentes del PRD, conocí a muchas otras personas, conocí a algunos panistas, amigos que se hicieron amigos míos después, y luego por todo esto pues me di cuenta que que el país estaba yendo al caño, está yendo cada día más, se profundiza este desmantelamiento institucional, económico y social y ambiental de México. Entonces decidí que yo no podía seguir viendo los toros desde la barrera y mandando tweets y haciendo artículos y hablando en la radio y en la televisión, nada más que necesitaba hacer algo para salvar a México, literalmente. Entonces me dieron la oportunidad en el PAN de ser candidato a diputado federal, cosa que acepté, con tal de ganar la Cámara de Diputados, porque si no la ganamos, de verdad, México está perdido, o sea, va a ser una verdadera catástrofe. Entonces, en eso estoy ahora en el Distrito 23 Federal, acá en Coyoacán, soy candidato del PAN y también por la coalición opositora. O sea, a mí me pone el PAN, me sigla el PAN, pero soy candidato del PAN, del PRD y del PRI, de los tres partidos de oposición. Ok, ok. A ver, yo veo que ya tienes entonces como identificados una serie de problemas que tiene el país. Mencionas que, en tu opinión, el país está yendo en picada. Ahí te No abriría. es en mi opinión, es de acuerdo a todas las cifras y datos y hechos Claro. irrefutables. No es mi opinión, es un hecho real, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Partiendo de ahí, me gustaría hacerte dos preguntas. Primero, ¿cómo definirías la situación que vive el país actualmente? Y en segundo lugar, ¿cuál es la agenda que defenderías en el Congreso en consecuencia de este análisis? Mira, la situación es terrible porque déjame decirte antes que nada que desgraciadamente el populismo siempre se arraiga, se asienta y se arraiga con mentiras, con una narrativa falsa de la historia reciente de los países, además de dividir, de polarizar, de sembrar enconos, de resentimientos, incluso violencia, de crear enemigos del pueblo y este tipo de cosas, es decir, mentiras. Es lo que hacen todos los populistas, que es lo que ha ocurrido en México. Entonces, pero esto se basó en una narrativa falsa totalmente, de que todo lo que habíamos hecho en México estaba mal, ¿no? Cosa que desgraciadamente mucha gente se lo creyó, ¿no? Que todo estaba mal y que entonces había que cambiar todo y empezar de cero y destruir todo y tener esta, voy a decirlo, estúpida cuarta transformación, ¿no? Pero esa narrativa es falsa y yo creo que es muy importante revertirla, cambiarla, que la gente entienda que es absolutamente, es una mentira, digamos, descarada. ¿Por qué? Porque en los últimos 40 años México avanzó enormemente, Alejandra. México tuvo logros extraordinarios. Si bien persistieron problemas y se crearon otros,
Corrupción siempre hubo en México desde la época colonial, eso es indudable. Es un mal que está muy, muy acendrado y muy arraigado en la psique, en la cultura, en la institucionalidad, en las costumbres de los mexicanos, y es terrible. Y bueno, el tema de la inseguridad que tampoco no se resolvió. Pero lo que te puedo decir, y que ahí está, en México en 40 años, México se convirtió en una potencia emergente. México fue la 12ª economía del mundo, la primera potencia exportadora de manufacturas de América Latina. En México exporta más que toda América Latina junta, incluyendo Brasil y Argentina. México prosperó enormemente en estos últimos años y quien haya ido a Querétaro, a Aguascalientes, a San Luis Potosí, a Monterrey, a Saltillo, a Baja California, lo puede atestiguar, a Guanajuato, a León, a Silao, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, México creció enormemente, México se volvió un país democrático, plenamente democrático, una democracia representativa y vibrante. México se convirtió en un país transparente, de transparencia, de libertades absolutas, libertad de prensa, libertades políticas, libertades en todos sentidos. Incluso en corrupción avanzamos al crearse el Sistema Nacional Anticorrupción. Oye, se acabaron los monopolios en energía, en petróleo y electricidad, el monopolio en telecomunicaciones se desmontó, México se abrió al mundo, hicimos el Tratado de Libre Comercio, hicimos tratados comerciales con más de 20 países del mundo, atrajimos inversión extranjera y mexicana para la transición energética. México estaba en un proceso espectacular de desarrollo de energías limpias y renovables. México estaba ya abierto a la exploración y a la producción de petróleo por parte de empresas internacionales en aguas profundas y en muchos otros sitios. Accedimos a la transparencia, se creó el IFAI, luego el INAI. Bueno, se creó el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Tenemos una autoridad electoral imparcial, eficaz, eficiente, transparente, ¿no? Se le dio autonomía al Banco de México, se regresaron los bancos a manos de sus propietarios y del sector privado, se acabaron los monopolios y las empresas estatales corruptas e ineficientes. México se abrió al mundo y crecimos y crecimos. Se creó la Policía Federal, que fue la primera policía civil, digamos, de alcance nacional en México, que ya tenía tecnología, capacitación, protocolos, inteligencia de clase mundial para combatir el crimen organizado. Y este gobierno, todo lo que te digo, bueno, se creó el Seguro Popular para proteger a la mayor parte de los mexicanos de enfermedades catastróficas, ¿no? Se hizo la reforma educativa, se le quitó la educación a las mafias sindicales que estaban bajo su control. Hoy otra vez se les regresó el control a las mafias sindicales, una cosa realmente vergonzosa. Se hicieron las escuelas de tiempo completo, la educación en México se hizo prácticamente universal, no hay un niño que no vaya a la escuela en México. Los servicios públicos se generalizaron, casi tenemos cobertura del 98% en agua potable, drenaje y electricidad, y los que no están conectados porque viven en lugares francamente inaccesibles, ¿no? La pobreza se redujo, cosa que contradice las mentiras del régimen. En México y están los datos del propio Coneval, incluso la desigualdad medida por el coeficiente de Gini se redujo en México en este periodo. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se dice que México todo estaba mal y que era un fracaso? Eso solo es un discurso del demagogo, del autócrata, del dictador, que trata de engañar, de mentir, de dividir, pues para permanecer en el poder. Esa es la verdad, ¿no? Claro, y ¿sabes qué? Me preocupa mucho que muchos de estos ejemplos que diste, si no es que la mayoría, se han ido desmantelando en estos primeros años. Totalmente. Muchos que mencionaste ya no existen, ¿no? O sea, me puse a pensar como, oye, el Seguro Popular, varios de ellos, digo, ya no existen, se han ido desmantelando. Esto es obviamente preocupante. Y antes de volver a la pregunta con la que entonces voy a cerrar este bloque contigo, me gustaría preguntarte cuáles son tus ideas como oposición para ir desmantelando este modelo de comunicación política que me parece que es como piedra fundamental para poder articular, al menos discursivamente, todo esto que ha ido sucediendo, cómo posicionarse como oposición, o sea, frente a los medios de comunicación y poder hacerle una contraparte al discurso de Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación en general. Pues mira, es desde luego construir esta narrativa. Hay que usar las campañas políticas para hacerlo. Yo lo estoy haciendo en todos los mítines que voy, reuniones, lo digo.
y por eso lo estoy diciendo aquí también. La idea es ganar la Cámara de Diputados para contener, ponerle un valladar o un muro de contención a esta deriva autocrática, populista, que tiende a ser una dictadura. Y lo digo y lo repito, y no es exageración. Tenemos que ganar la Cámara de Diputados para evitar que México se convierta en Venezuela. No estoy exagerando. Mucha gente dice, es que Cuadri exagera. Perdón, así empezaron Chávez y Maduro. Y López está haciendo exactamente lo mismo que hizo Chávez y exactamente lo mismo que hizo Maduro. Y ellos eran muy populares, y ganaron elecciones y todo, y seguían ganando y se quedaron en el poder, destruyendo a su país. Hoy Venezuela, habiendo sido el país más rico de América Latina, en los últimos datos que se publicaron ayer del Banco Mundial, ya es el país más miserable y más pobre de América Latina. Y México va en esa trayectoria en forma desbocada. Entonces, necesitamos ganar la Cámara de Diputados para ponerle un alto a esta autocracia populista, tratar de resolver o reconstruir algunas de las cosas más importantes o de parar también cosas terribles que está haciendo, como por ejemplo deforestando al país, destruyendo sus bosques y selvas a través de su programa estúpido también de Sembrando Vida. Parar todo esto, y precisamente de eso escribí hoy en El Economista. Si les interesa el tema, vean mi artículo de hoy en El Economista, que es sobre Sembrando Vida. Pero lo primero que habría que hacer es quitarle el presupuesto a esto, quitarle el presupuesto al uso a la producción de combustóleo, porque nos está matando López y Morena directamente, literalmente, al producir y quemar combustóleo en las centrales termoeléctricas, ¿no? Hay que parar eso. Hay que parar muchos programas, proyectos absurdos como el Tren Maya, como la refinería de Dos Bocas, y desde luego empezar a sentar las bases para la reconstrucción nacional. O sea, la siguiente Cámara de Diputados, una vez que la ganemos, tiene que ir preparando a México para la reconstrucción, que va a ser muy costosa, muy cara, muy conflictiva, difícil, y prepararnos también para el 2024, cuando ya necesitaremos tener pues, un gobierno decente, moderno, visionario, competente. Porque déjame decirte, Alejandra, una de las divisas y de los rasgos más notables de este gobierno es la ineptitud, es la incompetencia. Como lo digo yo cada rato, es una caquistocracia, es el gobierno de los peores, o sea, los peores están en el poder. Y esto no es coincidencia porque Morena, el partido Morena, es la selección adversa de lo peor del PRD, de lo peor del PRI y de lo peor del PAN. O sea, la gente que creyó en Morena, la verdad, yo no lo entiendo, porque ¿cómo esperaban un cambio de un partido que está constituido por los mismos y los peores de los partidos que ya conocían? Eso es increíble, ¿no? Pero entonces, no es coincidencia que estando los peores en Morena y gobernando los peores, pues el país esté en ruinas, se esté arruinando de una manera acelerada. Entonces, lo que yo quiero al llegar a la Cámara de Diputados es clarísimo, son dos cosas: contener y reconstruir. ¿Y cuáles son las agendas? La salud pública, reconstruir el seguro popular, reconstruir la educación pública, restablecer al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, restablecer lo que se hizo en la reforma educativa, reconstruir las instituciones ambientales, recuperar la transición energética hacia las energías limpias y renovables, parar el combustóleo, parar la quema de combustóleo en termoeléctricas, recuperar la confianza de los inversionistas, de los empresarios, para que puedan volver a invertir en México, a generar empleos, porque estamos además en una crisis económica espantosa, la peor de la historia moderna del país. Y hay que reiterarlo, esto no es producto nada más del COVID. La crisis empezó antes de la pandemia, como resultado de las decisiones absurdas, de la incompetencia, de la ineptitud y del populismo de López, ¿no? Que empezó con la cancelación absurda del aeropuerto en Texcoco, ¿no? Y de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali y tantas otras barbaridades que ha cometido. Entonces, esta crisis económica es autoinducida. De hecho, es la primera crisis económica en la historia de México que es provocada por el mismo gobierno. Es increíble, ¿no? Es verdaderamente increíble. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas para parar y preparar el terreno para la reconstrucción. Te digo, prioritariamente en salud, en educación, infraestructura, medio ambiente, seguridad. Necesitamos recuperar la Policía Federal, parar la militarización, Alejandra. O sea, nunca se había visto en la historia de México la militarización de la vida nacional. Y bueno, es muy feo, pero este gobierno le ha estado entregando negocios, contratos y proyectos al ejército para corromperlo, ¿no? ¿Por qué lo quiere corromper? ¿Por qué quiere comprar su lealtad? Eso debe preocuparnos muchísimo, Alejandra.
¿Por qué lo hace el presidente López? Algo está pensando, algo está tramando en que va a necesitar el apoyo irrestricto del ejército. Por eso lo está comprando. Y eso debe de llenarnos de horror, ¿eh? Es verdaderamente horripilante, porque eso solo ocurre en las peores dictaduras. El ejército tiene negocios solamente en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte, en Irán, en Turquía, por ejemplo, no nada más. Pues hacia allá va México. Entonces, es algo verdaderamente desastroso y por eso es imperativo, Alejandra, que salgamos a votar todos, salgamos a votar, todos y votemos por la oposición, por el PAN, principalmente, yo soy candidato del PAN, entonces voten por el PAN, pero si les cae gordo el PAN por alguna razón, pues voten por el PRI o voten por el PRD, pero por favor salgan a votar y voten por la oposición, ¿no? Oye, Gabriel, qué importante todo esto que mencionas sobre la necesidad de tener un Congreso plural. Hay muchísimos temas en la agenda que requieren también de un Congreso pues, profesional, que ya no haya más gente improvisada en los espacios de toma de decisiones. Y definitivamente también es una tarea para la ciudadanía que tenemos que involucrarnos y por eso estamos también en estos espacios para poder saber, conocer más de lo que pasa, de las propuestas de quienes se están postulando alguna candidatura. Pero a ver, cerrando ya este primer bloque, poniendo un poquito punto y aparte, me gustaría pasar a unas preguntas un poquito más ligeras para que el público también pueda conocerte, saber quién es Gabriel Cuadri. Entonces, si te parece bien, vamos a empezar con unas preguntas más personales. Sí, claro, adelante. La primera, ¿qué libro y qué disco te llevarías a una isla desierta? Pues mira, libro Vida y Destino de Vasily Grossman, que es La Guerra y la Paz del siglo XX, es el mejor libro que he leído. Es el mejor, sin duda. Y de discos, pues uno de Led Zeppelin, la verdad, ¿no? Rockerón, entonces. Sí, aunque me gusta mucho también la música cubana, ¿no? Me gustan mucho los sones cubanos, me gusta mucho la música jarocha, ¿no? La Ah, música clásica también. No hay muchas cosas, bueno, las sinfonías de Beethoven, Chopin, Liszt, Schubert, me encanta, los valses de Strauss, no, me gusta mucho la música, la verdad tengo casi 5,000 canciones en Spotify, ¿no? y súper variado por lo que estoy escuchando Sí, de lo que me dices. que me gusta de todo, la verdad. Oye, ¿y cuál es tu comida y bebida favoritas? El sushi, la comida japonesa. ¿Y bebida? Y También, mi bebida favorita, pues yo creo que pues, el mezcal, el whisky, el vino blanco. ok, un buen mezcalito. Yo también soy mezcalera, ¿eh? La verdad es que La hora de comer es maravilloso. sí. Oye, vimos en tu Twitter que eres necaxista. ¿Por qué le vas al Necaxa? Desde que nací soy necaxista. ¿Es tradición familiar? Sí, es tradición familiar y yo desde que era muy niño iba a misa los domingos. Yo solo le pedía a Dios que ganara el Necaxa, nada más. Es lo único que le he pedido a Dios en mi vida, que ganara el Necaxa y no me hizo caso, fíjate. Aficionado de hueso colorado, entonces. Oye, y si pudieras tener un debate con un político de la historia mundial, ¿con quién sería? Un debate, Una conversación, una charla. pues mira, bueno, Churchill evidentemente es uno de ellos. Y sería muy interesante hablar con Stalin, ¿no? Para ver qué tenía en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Claro. Porque Hitler pues, era un psicópata, ¿no? Muy parecido al que tenemos ahora aquí, pero con Stalin sería muy interesante hablar qué pretendía, por qué actuaba de esa forma, ¿no? Otro, pues, es Mao Zedong, ¿no? Yo creo que, bueno, el presidente Roosevelt de Estados Unidos, bueno, George Washington, por favor, ¿no? Yo creo que Hamilton, Adams, los grandes padres fundadores de los Estados Unidos. En México me encantaría hablar con Vasconcelos, fíjate. José Vasconcelos. Vasconcelos. Sí, claro, hubiera sido interesante. Oye, y por último, ¿con qué red social te identificas más y por qué? ¿Cuál usas? Twitter, Twitter, básicamente. Pues completamente politizada, ¿no? Sí, Y pero es que es muy interesante porque no. que si haces caso omiso de la gente que está enferma y que solo insulta, ¿no? Y que no tiene argumentos, que no tiene ideas ni nada. Sí. Sí, yo gente los bloqueo, ¿no? Pero, y los que critican sin mala leche o con mala leche, pero de manera inteligente, sí los tolero y los veo, ¿no? Pero es una red que te obliga a pensar de manera muy concisa, muy sintética y directa, decir lo que quieres decir
en forma clara, rotunda y te obliga mucho a, o sea, a esa disciplina mental, ¿no? A cierta agilidad en tu expresión escrita. Por eso me gusta y porque pues se ventilan todos los temas y tienes, digo, todo el universo de ideas y de intereses en una sola red social. Y además que no me da tiempo de ver otra. Yo, en Twitter pierdo el tiempo, ya jamás veo otra. No, pero coincido, ¿eh? Yo sí uso otras, pero obviamente Twitter para mí es fundamental. Creo que es la primera que veo cuando me despierto, como para saber cuál es la agenda del día. Y también Claro. este desafío de siempre poder tuitear con los caracteres que te dejan, tienes toda la razón, implica como un rigor intelectual constante, ¿no? Para participar en la plataforma. Oye, Gabriel, ya para ir cerrando, nada, nos vamos a ir con algunas preguntas que nos ha hecho el público, si te parece bien. Nos Claro. pregunta Antonio Mejía si vas a buscar la presidencia en 2024. A lo mejor, si se puede, sí. Total que te lo ofrecen a diario, Bueno, me lo aprovechando. ofrecen cada rato, pues seguramente me lo volverán a ofrecer y entonces sí voy a aceptar. Oye, otra pregunta interesante que nos deja aquí Clau Celestino es, ¿crees que los jóvenes somos una generación de cristal o ¿De legítima, cristal? ajá, o legítima molestia por la precarización que nos ha tocado? Yo no creo que sean de cristal. Yo creo que son más bien como de plástico, ¿no? O de caucho. Son muy flexibles, muy maleables, muy resilientes y resistentes. Y yo creo que les falta un poco de compromiso actualmente, la verdad. Pero sí es una generación pues muy creativa, ¿no? Que está viviendo en el corazón de la revolución tecnológica del siglo XXI, ¿no? Y Claro. yo creo que eso es muy interesante, es muy, muy interesante y para nada los veo frágiles, ¿eh? Ciertamente deben tener muchas frustraciones por el desempleo, la falta de oportunidades, la crisis económica, por el desastre político del país, pero pues eso yo creo que debe de acicatearnos a todos a salir adelante y a luchar por México, bueno, por nosotros y por México, porque en la medida en que nos vaya bien a nosotros, le va bien a México y al revés, ¿eh? Si le va bien a México, nos va bien a nosotros. Y si nos va bien a nosotros, le va bien a México. Sí. El bien colectivo también depende del éxito de los proyectos privados, de los proyectos individuales. Entonces, pues no, yo no creo que sean de cristal, ¿eh? Para nada. Yo pienso, un maestro me decía que somos hijos de la crisis, que ya a estas generaciones nos ha tocado una crisis tras otra, tras otra. No, Y eso no es cierto. Mira, eso no es cierto. Eso de que siempre ha habido crisis, perdón, pero no es cierto. En México, la última fue en el 94 y duró nada más un año, francamente, ¿no? pero Porque el gobierno de Cedillo la resolvió rápidamente y el país progresó, creció, mejoró prácticamente en todos los sentidos. O sea, perdón, pero del 94 al 2020 no hubo crisis. ¿Cómo que hijos de la crisis? O sea, bueno, fueron 6 años de crecimiento, estabilidad, de paz, bueno, con problemas de crimen organizado, pero fue una época de oro para México, de verdad, hay que verlo objetiva, vean los datos, no se crean lo que les dicen los políticos, vean las cifras, los datos y las estadísticas de lo que hizo México entre el 94 y el 2018, por favor. sí, o sea, a ver, no solamente me refiero a eso, sino que hay que admitir que si hay, por ejemplo, una crisis de cambio climático, que las condiciones laborales para nuestra generación, pues sí son mucho más complejas que, por ejemplo, en los años 50, Ah, con sí, es cierto. me explico, o sea, como que de alguna manera sí nos hemos encontrado con una serie de dificultades que probablemente otras No, y generaciones. para estudiar, perdón que te interrumpa, a mí me fue relativamente fácil conseguir una beca del CONACYT y irme a estudiar al extranjero y del Banco de México. Y como ya Ahorita está, no hay el ahorita. gobierno ya destruyó al CONACYT, ya destruyó a la ciencia mexicana, destruyó el Sistema Nacional de Investigadores, pues ya no se puede. Ahora sí los jóvenes tienen ese gran impedimento. Irte con tus recursos, estudiar al extranjero, pues solamente lo pueden hacer los muy ricos, ¿no? Porque te cuesta $50,000 un año estudiar en una buena universidad de Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 totalmente. Oye, y ya últimas dos preguntitas. Uno, nos pregunta Laura Cerey, ¿se debe cambiar la estrategia contra la COVID-19? Y dos, nos pregunta Leonor Pacheco, ¿debe renunciar el subsecretario Gatell?
Pues mira, empezando por la segunda, yo creo que deben renunciar todos, empezando por el presidente López, ¿no? Deben renunciar todos, absolutamente todos. No hay un solo personaje del gabinete o del gobierno que se salve, que sea una persona competente, transparente, honesta, capaz. No hay, tienen que renunciar todos. Gatell, desde luego, y el secretario de Salud, que por favor, digo, es una persona ya decrépita, ¿no? Su grado de abyección y de sumisión, y de todo el gabinete, su principal característica es la abyección, la sumisión, y francamente es muy, muy lamentable. Y lo del COVID, pues mira, México tiene el récord mundial en mortalidad por COVID, ¿no? Tanto en muertes por casos identificados y muertes de personal médico. Eso habla de que ha sido un desastre, una gran catástrofe. A estas alturas de la pandemia, pues lo que habría que hacer simplemente por lo pronto es vacunar urgentemente a todo el personal médico del sector privado y del sector público, a todos, tratar de conseguir más vacunas y, no sé, cambiar la estrategia, que le entreguen al sector privado la estrategia de vacunación, que estén disponibles vacunas en hospitales privados, que pueda Walmart, por ejemplo, aquí vacunar a la gente igual que lo hacen en Estados Unidos, las farmacias del ahorro, las farmacias, no sé, ¿no? Guadalajara, que puedan vacunar, que todo el mundo pueda vacunar. Entonces, lo que está haciendo mal el gobierno es monopolizando otra vez las vacunas con fines políticos, cuando que debiera ser una tarea de toda la sociedad, incluyendo desde luego al sector privado, y además quieren que les aplaudan, perdón, pero yo viví toda mi vida en un país donde las vacunas eran gratis y nos vacunaban a todos universalmente Claro, contra el sí. tétanos, contra la tifoidea, contra el sarampión, contra la viruela, contra la polio, contra todo, contra la influenza. Y nunca siempre fueron gratis, excelentes, nadie tuvo que aplaudirle a nadie, porque es la obligación del gobierno vacunar a su gente, es su obligación, no es ninguna gracia. Entonces, pues, pero evidentemente no lo van a hacer, ¿no? O sea, este gobierno es un gobierno de sordos. El presidente López no escucha a nadie. Es una persona muy ignorante, muy obcecada, muy autoritario. Cree que él tiene la razón y la verdad en todo. Y bueno, pues evidentemente las cosas no van a cambiar. Y quienes crean que pueden convencer a López de cambiar de ruta, pues están totalmente equivocados. Por ejemplo, me da mucha preocupación lo que hace el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? Que es simplemente solapar, apuntalar, legitimar y aplaudir al tirano, al dictador, ¿no? Que los está devorando y lo siguen aplaudiendo, es increíble. Si don Eugenio Garzazada resucitara, se volvería a morir de vergüenza de ver actualmente la conducta del Consejo Coordinador Empresarial y de muchos otros empresarios. Y en general, bueno, no de todos, pero evidentemente de empresarios, que están haciendo lo mismo que hicieron los empresarios venezolanos, ¿eh? Apoyar y aplaudirle a Chávez y después los devoró, que es lo mismo que está haciendo López, ¿no? Entonces, es increíble que mientras lancen vestidas en contra de las empresas privadas, de la inversión privada en energía, en petróleo, en electricidad, mientras cancela proyectos, mientras genera incertidumbre, el Consejo Coordinador Empresarial le aplaude, ¿no? Es algo verdadero, y le presenta programas de inversión que son puras entelequias y fantasías, ¿no? O le aplaude el tema del outsourcing, ¿no? De la subcontratación. Es increíble, verdaderamente increíble. Pero en fin, es otro tema. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que esta charla está interesantísima. Me gustaría extenderla, pero yo sé que tienes una agenda. Mil gracias por el tiempo que nos regalaste. ¿Hay algún mensaje final que quieras darle a nuestra audiencia? Pues sí, que solo este 6 de junio es la única oportunidad que tenemos, y por eso es el lema de nuestra campaña, la única oportunidad que tenemos para salvar a México. Si no ganamos la Cámara de Diputados este 6 de junio, vamos a perder al país. Y solo el 6 de junio podemos salvar a México. Insisto, es la única oportunidad. Todos tenemos que salir a votar. Ese es el mensaje final. Pues con ese mensaje nos quedamos, Gabriel. Nuevamente, gracias por tu tiempo, por haber aceptado esta entrevista y gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron en este foro. Gracias por sus preguntas, por sus comentarios. No se olviden de seguirnos en @Ciudadanos en Red, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Por ahí seguimos interactuando y ofreciéndoles la información de primera mano para que podamos construir esta comunidad más consciente, informada y empoderada. Yo soy Ale Díaz de la Vega y nos vemos a la próxima. Chao.